Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa. Así es, su programa El Esplendor de la Verdad. Deseando que tengan un excelente día en el Señor y que a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de que el horizonte se ve oscuro, recordemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ama y está al lado de nosotros en medio de todo nuestro caminar, en nuestras alegrías, nuestras tristezas, en nuestros proyectos, en los momentos difíciles. Ahí está Dios. Que el Señor pues los bendiga enormemente a todos ustedes que nos están viendo a través de las páginas del Esplendor de la Verdad y también nos están escuchando a través de las ondas de Radio María Nicaragua y también a través de YouTube de Radio María Nicaragua en vivo en este momento. Pues bien, hemos estado hablando sobre los jóvenes de los últimos tiempos. En el programa anterior habíamos hablado de una iglesia que necesita inclusión. Y nosotros decíamos, pues claro que sí, la iglesia necesita inclusión. Pero no una inclusión sesgada, sino una inclusión amplia, que abarque a todos. Y es muy importante en estos tiempos que sepamos manejar como la pastoral, en toda la parte pastoral, las formas en que debemos llegar a los diversos segmentos que tenemos dentro de nuestra iglesia. Los miembros del cuerpo de Cristo, los laicos, que somos en su mayoría, están conformados por un segmento bastante amplio, que son los jóvenes. Y es de ellos que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque existe dentro de los planes pastorales de toda diócesis un segmento de laicos jóvenes que necesitan atención pastoral. Y es por eso que cada diócesis hace y traza líneas de acción pastoral para jóvenes. Y todo ese camino, ese eje de trabajo, a todo ese movimiento se le ha denominado la pastoral juvenil. Y es básicamente la pastoral juvenil católica, que en su mayoría es pastoral juvenil diocesana. También existe pastoral juvenil dentro de otras congregaciones religiosas, dentro de también órdenes, dentro de la iglesia, congregaciones. Pues bien, pero vamos a hablar ampliamente de lo que son la pastoral juvenil diocesana, ¿sí? Que la que depende directamente de un obispo. En el caso de la capital, si usted vive en una capital, ahí entonces estamos hablando de una arquidiócesis. Si no es la capital en un país, entonces hablaríamos de una diócesis. Pues bien, la pastoral juvenil tiene, por así decirlo, una relevancia que no es a veces muy notable en el quehacer de una diócesis. Digo que a veces no es muy notable porque se han limitado a la pastoral juvenil como el segmento de los muchachos, que bien, ahí están, que jueguen, que brinquen, nada más, pero de eso a que sean una parte integrante en el quehacer de la parroquia, de la diócesis, hay un largo trecho, ¿no? Pues bien, a este referente en la exhortación posinoidal Cristo vive del Papa Francisco, el Papa Francisco habla un capítulo inmenso sobre la pastoral juvenil. La vez pasada que yo a unos jóvenes les preguntaba, ¿y ustedes conocen ese documento del Papa? Y ellos me decían, pues no, nunca lo hemos leído, no sabemos. Pues bien, recordemos que el Sínodo de los Jóvenes fue para el año 2019, pienso yo, más o menos 2019, y de esa fecha acá, no, como que no ha hecho eco, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué es lo que quiere el Papa, Francisco en este caso, para una pastoral juvenil. ¿Cómo debe ser una pastoral juvenil? Pues bien, en este respecto, el Papa en la exhortación Cristo en el número 203, dice algo.
él hace énfasis en esto. Los mismos jóvenes son agentes de pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres para encontrar caminos siempre nuevos, con creatividad y audacia. Por consiguiente, estaría de más, dice el Papa, que me detuviera aquí a proponer alguna especie de manual de pastoral juvenil. No, no se trata de eso. Se trata más bien, dice el Papa, de poner en juego la astucia, el ingenio, el conocimiento que tienen los mismos jóvenes, de la sensibilidad, el lenguaje y las problemáticas de los demás jóvenes. Entonces, de entrada, el Papa dice, es que aquí no se trata de poner manuales, que hay que hacer esto con un procedimiento de esta forma, si no, no funciona. No, dice el Papa, no. Los mismos jóvenes deben ser agentes de pastoral juvenil. Cuando hablamos de agentes de pastoral, bueno, hay diversos agentes de pastoral, están las diversas pastorales dentro de la iglesia, y los que funcionan, son funcionarios, por así decirlo, miembros activos y que realizan una acción pastoral en esa línea, a eso se le llama agentes. Hay agentes de pastoral familiar, hay agentes de pastoral de la salud o de los enfermos, no sé cómo lo llamarán en tu diócesis. Pues bien, a esto se le llaman agentes. Y a veces se piensa, dice el Papa, que los mejores agentes de pastoral juvenil tienen que ser aquellos que ya tienen experiencia, que ya caminaron y que ya tienen un camino trazado mucho más adelante. Pues no, dice el Papa, no. Los agentes de pastoral juvenil deben ser los mismos chavalos, los mismos jóvenes. Eso sí, el Papa dice algo muy importante. Deben ser acompañados y guiados. Óigase bien, acompañados y guiados. Es decir, que tiene que haber un acompañamiento, lógicamente, de los que tienen más experiencia, de los adultos, de los especialistas, de los educadores, del sacerdote, catequistas. Bien, claro, esta entramada es amplia. Pero eso sí, acompañados no quiere decir que tengan, por así decirlo, un jefe que les dicte directrices y que hagan solamente lo que el otro piensa. No, dice el Papa. Los jóvenes deben ser libres para encontrar caminos nuevos de creatividad y audacia. Los chavalos son inteligentes, dice el Papa. Óigase bien, aquí el Papa tampoco está diciendo, hagan ustedes lo que quieran, muchachos, no importa, inventen lo que sea, lo que se les venga en gana. No está diciendo eso el Papa Francisco. Dice, hay que dejarlos libres para que creen, para que busquen formas los muchachos, porque ellos saben cómo llegar a los demás jóvenes. Fácil. Está como que digamos que a una pareja de matrimonio, ¿quién los puede guiar mejor? Pues otro matrimonio. Un matrimonio en crisis lo puede guiar muy bien otro matrimonio con más experiencia, más consolidado, que ya haya pasado dificultades. Es el mejor agente pastoral para un matrimonio. De igual forma, para un joven, el mejor agente pastoral es un joven. Y desde ahí ya el Papa Francisco entonces comienza a dar líneas, dar líneas. Dice el Papa, mientras los adultos, es decir, nosotros, los más grandes, nos preocupamos más por tener todo planificado, reuniones periódicas, horarios fijos. A la mayoría de los jóvenes, dice el Papa, difícilmente van a sentirse atraídos por esos esquemas pastorales, rígidos. No. A los muchachos no les gusta eso, dice el Papa. Recordemos que el Papa Francisco habla como abuelo, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta porque hay una gran diferencia en cómo educa el padre de familia y cómo educa el abuelo. Por ahí dicen que el abuelo es un poco más alcahueto, ¿no? Pues bien, el Papa Francisco habla como abuelo, ¿no? Pero también habla como padre, porque es el Santo Padre, ¿no? Y él dice, bueno, hay que darles un poco de esto y un poco de lo otro. No solamente podemos estar preocupados en los esquemas rígidos y que los muchachos sigan esos esquemas. No están así. Los muchachos
no son así, y ustedes muy bien lo saben, los más grandes y los adultos. Ustedes saben que entre más se le dice a los jóvenes, no vayan por ahí y les prohíben, más lo hacen. Así son los chavalos. Así que los esquemas rígidos no funcionan, dice el Papa. La pastoral juvenil necesita, dice el Papa Francisco, necesita adquirir otra flexibilidad y convocar a los jóvenes a eventos que también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro con el Dios vivo. Experiencia. Eso es lo que dice el Papa. Más allá de esos esquemas, tiene que ser algo más flexible para los muchachos. A veces queremos que los muchachos se acomoden a nuestros planes pastorales. Aquí móntense, aquí tienen que ir, no es así la cosa. Nosotros deberíamos, dice el Papa, aprender a ser más flexibles, ¿no? Ojo, tampoco no es que acomodemos todo al gusto de los muchachos y fomentemos la irresponsabilidad, la falta de compromiso. No, en ningún momento el Papa está hablando de eso. Dice, hay que ser más flexibles, hacer algo más atractivo a los muchachos, que les sea útil, que les funcione. Si ustedes ven a un muchacho, el plan, ustedes le preguntan a un joven desde en la mañana, ¿y cuál es tu plan para el día de hoy? Usted le está hablando en chino al muchacho, porque ellos no se manejan con planes así, fijos. Ellos dicen, bueno, voy a salir a tal lado y si me encuentro a mi amigo, puede ser que hagamos tal cosa, y si no, podemos hacer otra. Y entonces hay muchas alternativas. Y de esa forma es que se debería manejar, dice el Papa, una pastoral juvenil, guiados y acompañados. Cabe mencionar que vamos a tener un capítulo especial sobre el acompañamiento a los jóvenes, porque también para acompañar a los jóvenes hay que también estar preparados. No se trata solamente de aquí venimos muchachos y vamos a hacer esto. No, es que tenemos también que prepararnos, los más grandes. Si queremos tratar con los jóvenes, debemos prepararnos. Parece mentira. Pues bien, ya el Papa Francisco, en la exhortación Cristo vive, del número 211 al 215, él da unas grandes líneas de acción. Recordemos, el Papa con esto no hace, ya dijo, no pretende hacer un manual de pastoral juvenil, no. Él lo que da son exhortaciones. Y de eso se trata, esto es una exhortación, una invitación a hacer, ¿no? El Papa sugiere, y dentro de estas líneas de acción, lógicamente, que él pone líneas de acción, de ahí, dice el Papa, es que se tiene que partir, él las traza, pero de ahí hacia adelante tiene que ver mucho la creatividad de los muchachos. Y hay dos grandes líneas de acción, dice el Papa. Una es la búsqueda, la convocatoria de los muchachos. Y la segunda es el crecimiento de los jóvenes. Pues bien, hablando de la primera línea de acción, que es la búsqueda, el Papa dice que esa convocatoria debe ser un llamado que atraiga a nuestros jóvenes a una experiencia con Cristo. Es lo que decía San Juan Pablo II, un encuentro personal con Cristo. Y cuando hablamos de un encuentro personal, esta expresión le va a hacer eco mucho a los jóvenes de la época de San Juan Pablo II, que ya van a tener 40, 50 años. Les va a hacer eco porque el Papa San Juan Pablo II era así ese énfasis del encuentro personal con Cristo, porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios personal, no es un Dios de doctrinas, no es un Dios de reglamentos, es una persona que ama, de encuentro, de acogida. Y entonces esos son elementos importantes en la búsqueda que deben tomarse en cuenta. A los jóvenes, dice el Papa Francisco, hay que acercárseles con la gramática del amor.
¿sí? Ya decía un santo, se atraen más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que ser más dulces con los muchachos, más atrayentes. Muchas veces los más grandes, sobre todo los padres de familia, con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades diarias, a veces se nos olvida ser dulces con nuestros hijos. Ojo, cuando digo ser dulces, no estoy hablando de ser flojos, blandengues con nuestros hijos, no, sino que hablarle firmemente pero con amor. Esos momentos de cercanía con los muchachos. Y entonces, a veces los muchachos andan buscando eso. A veces no encuentran en sus hogares esa acogida fraterna de sus mismos padres, de sus mismos familiares. Y de repente van a los grupos, porque tal vez ahí en los grupos juveniles pueden encontrar eso que les hace falta. Entonces, en esa búsqueda, dice el Papa, debemos de militar en el amor, no ser proselitistas. Recuerden, ¿qué es proselitismo? Bueno, es buscar adeptos por un beneficio propio. Y no se trata de eso. No es competencia tampoco. También que grupos juveniles estén en competencia. Y muchas veces se ve en las parroquias que hay competencia de las diferentes comunidades que tienen versiones juveniles para atraer muchachos. Y están en competencia los de la pastoral juvenil, los hijos de pastoral familiar, los del coro. Y la cosa es que se arma un desorden que no hace bien ni a la actividad pastoral dentro de la parroquia ni a los muchachos. Entonces, dice el Papa, para convocar a los muchachos, buscar muchachos, es necesario organizar festivales, actividades deportivas, incluso evangelizar en las redes sociales con mensajes, canciones, videos y otras intervenciones. Es decir, el Papa deja abierto variedad de cosas que salen de la creatividad de los muchachos. Yo he visto, por ejemplo, cómo muchos grupos juveniles hacen muchas actividades en pro de captar muchachos. Y eso es muy bueno, es muy importante. Pero la segunda línea de acción, aquí el Papa sí hace unas advertencias. La segunda línea de acción es el crecimiento. Muchos van a decir, bueno, pero es que a los muchachos no les gusta crecer, no les gusta formarse. Aunque usted no lo crea, los muchachos ya sabemos que lo necesitan, pero ellos piden formación también. Pero vean lo que dice el Papa. Escuchen los que están a través de la radio, escuchando el programa. Escuchen lo que dice el Papa. Con respecto al crecimiento, cualquier proyecto formativo, cualquier camino de crecimiento para los jóvenes debe incluir ciertamente una formación doctrinal y moral. Pero también es necesario un crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria y en el servicio. Sí. Aquí dice el Papa, el problema está en que en algunos lugares, y voy a decirlo así, en algunas parroquias, en algunas diócesis, después de haber provocado en los jóvenes una intensa experiencia de Dios, de repente hicieron una jornada deportiva y a los muchachos les encantó. Hubo un retiro de conversión de impacto y los muchachos salen emocionados, hasta quieren ser monjas y sacerdotes, salen emocionados los chavales. O de repente hacen actividades artísticas, ¿no? De baile, de canto, y los muchachos se entusiasman, ¿no? Porque este proyecto les llama la atención y ellos, ¿verdad? Se desbordan a estas actividades. Sí, muy bien, pasó todo eso, pero, dice el Papa, después de esa experiencia intensa de los muchachos, que hubo un encuentro con Jesús que tocó sus corazones a través de cualquiera de estos medios, luego los que diseñan las actividades pastorales solamente ofrecen formación, solo formación, y comienzan a meterle, dice el Papa,
formación en doctrina, formación en Biblia, formación en esto, formación en otro. Y entonces, ¿qué pasa? Los muchachos, dice, se aburren, pierden el fuego del encuentro con Cristo y la alegría de seguirlo. Entonces, el papá dice, hay que tener mucho cuidado. Claro está, aquí el papá no dijo, solo vivan haciendo actividades, hagan fiestas, como les dijo allá en la Jornada Mundial de la Juventud, hagan lío nada más. No, está bien, hagan lío, pero deben formarse, dice el papá. Pero hay que tener un poco de cada cosa. O sea, los muchachos, no puede ser que pensemos en una pastoral juvenil donde los muchachos estén todos formaditos, bien sentados en un aula, como recibiendo clases, y pasen horas ahí, tranquilos. Es muy diferente. A veces los adultos hacemos planes pastorales para grandes y creemos que eso también funciona para los chavalos. Y no. Ahí estamos equivocados. Y entonces dice el Papa, no. Esto sería un error. A tu lugar, ¿no? Por decirlo, congestionar a los muchachos con tanta formación, porque ellos se aburren. Miren, los muchachos están aburridos de recibir clases. Ellos llegan, por ejemplo, a los colegios, a las universidades, y pasan algunos 5 horas, 6 horas, hasta 8 horas. Y van a la parroquia a seguir también recibiendo clases. Entonces, lógicamente que eso los va a cansar. Y peor aún, ¿no? Nuestros jóvenes actuales de los últimos tiempos, que todo les aburre. Ustedes van de un muchacho, un joven, tienen de todo. Ellos tienen las pantallas de su computadora, de su televisor, de sus tabletas, de su teléfono, pueden comunicarse con sus amigos, tienen acceso a ver cualquier película, tienen acceso a hacer lo que quieran, pero están aburridos. Estoy aburrido. Se dan el lujo de decir eso. Pues bien, entonces no pretendamos, dice el Papa, que los muchachos van a estar ahí. Te pueden llegar a las 2 primeras reuniones, ya la tercera ya no. Ya no. Y entonces el Papa habla de que hay que ser creativos, ¿no? ¿En qué cosas hacer con los muchachos? Tampoco quiere decir que la pastoral juvenil tiene que ser un lugar solo para llegar a jugar, a llegar a compartir, a ser felices, bailar, cantar. No, esto tiene que ser, ¿verdad?, medido. Tenemos que alimentar el cuerpo, tenemos que alimentar el alma. Y sobre todo los muchachos que están en una época de crecimiento, tienen tanta energía los muchachos, uno se queda asustado. Ya los más grandes ya no tenemos la energía, entonces ya no por todo nos cansamos. Mejor quedamos recibiendo formación aquí sentaditos, tranquilos, ¿no? Pero inclusive hasta los adultos, de repente les hace falta a comunidades de adultos hacer actividades físicas, lo que normalmente le gustan a los muchachos, pero también es importante. A veces no hacemos ni aeróbicos en casa, ni nada. Por eso que últimamente tienen mucho impacto esos zumbatones, esas actividades deportivas en las parroquias. Imagínense, estamos llegando a eso. ¿Por qué? Porque algo puede ser que esté fallando en nuestra forma de formarnos, valga la redundancia. Pero en el caso de los muchachos, dice también el Papa, sería un grave error pensar que en la pastoral juvenil, y esto lo dijo el Papa en la encíclica, en la exhortación Evangelii Gaudium, en el número 165, decía, sería un error que el querigma sea abandonado de la formación de pastoral juvenil en pos de una formación supuestamente más sólida. No, dice el Papa, nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio del querigma. Toda formación cristiana es, ante todo, dice el Papa, la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Sí, dice el Papa, en vez de estar aturugando a los muchachos con formación de esto, formación del otro, a los muchachos hay que hacer profundización del querigma. Y algunos me van a preguntar, hermano, ¿y qué es el querigma? Sí, es que ya casi nadie habla de eso. Inclusive en nuestras formaciones, en las formaciones de los otros grupos de más adultos, ya no se da el querigma.
Incluso en los retiros, que el primer anuncio que se debe hacer es el querigma, ahora hacen retiros de cualquier cosa, y menos del querigma. Y llegamos entonces a tener dentro de la iglesia a personas que todavía no se han convertido. Porque el querigma es para eso, para tu proceso de conversión. ¿Y qué es el querigma? Fácil. El querigma antes lo daban en unos libritos cuando se catequizaba, ¿no? Y ese era el primer anuncio. Antes se hacían visiteos casa a casa y se llevaba ese panfletito que venía en el anuncio. Y que ese querigma, esas temáticas se daban en los retiros de conversión. ¿Y cuáles eran esas temáticas? Sencillo. El amor de Dios, el pecado, la salvación, la conversión, el Espíritu Santo, la vida comunitaria en la iglesia. El querigma, entonces, dice el Papa, lo que se debe hacer, sobre todo con los muchachos, es profundizarlo. Y claro, tiene lógica. ¿Por qué? Porque los muchachos tienen un proceso de aprendizaje, prueba y error. Los muchachos se equivocan un montón. Si los más viejos nos equivocamos un montón. Ahora los muchachos, claro, ellos tienen expectativas, se equivocan, tienen desilusiones, tienen fracasos, se caen, tienen que volver a levantarse. Sí, pero en los muchachos, entonces, recurrir al querigma, de esas temáticas, el amor de Dios, saber que Dios los ama siempre, a pesar del pecado que hayan cometido, que tienen espacio para salvación, que Jesucristo es su Salvador, que tienen que iniciar un proceso de conversión, un caminar que no es de un día, sino que es de casi toda la vida. Entonces, esa profundización del querigma debe ser el plan de formación, dice el Papa. Porque de repente llevan a los muchachos a actividades, van a vigilia, van a campamentos, van a esto, lo otro. Sí, pero y se les comienza a hablar de doctrina de un solo, cuando en realidad tiene que venir el querigma, tan importante para el verdadero encuentro con Cristo. Y repito, y esto no solamente para la pastoral juvenil, esto está para todas las pastorales. La vez pasada, bueno, he tenido experiencia en varias comunidades, y en una comunidad de parejas, hacían unos inventos de temáticas para parejas, cuando en realidad el primer retiro que se le debe hacer es el querigma. Conversión. Pero muchas veces, a veces fallamos en nuestras líneas pastorales. Y entonces aquí dice el Papa, no hagamos lo mismo con los muchachos. Porque cuando algo se aprende bien de pequeño, eso no se olvida. Es como las tablas de multiplicar. El que se las aprendió de chiquito ya no se les olvida. Como andar en bicicleta. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas líneas de acción que dice el Papa. Ahora, esto se tiene que hacer con diversos recursos, dice el Papa. Diversos recursos. Testimonios, canciones, momentos de adoración, espacios de reflexión espiritual con la Sagrada Escritura, trabajo en redes sociales. Sí. A mí me entusiasma mucho ver a los muchachos, a los jóvenes, que utilizan las redes sociales para evangelizar. De repente hay tantos jóvenes que están en grupos juveniles y sus redes sociales parecen la de cualquier pagano normal. Hasta uno se persina cuando les revisa las redes sociales a los muchachos. Hay cada cosa. Hay algunos que andan en su mente la ideología de género, hay otros que andan en su mente esto del veganismo, hay otros que andan con ideas políticas, hay otros que andan con ideas sexuales. Hay un mar de cosas que a veces se diluyen en los muchachos, ¿no? O en entretenimiento superfluo tal vez. Pero hay un segmento de jóvenes que está utilizando sus redes para evangelizar, para dar testimonio, y eso atrae a los muchachos. Un joven que ve a otro que da su testimonio, que hace cosas y lo ve en las redes, esto es atrayente. Aunque ese joven no esté predicándole directamente, indirectamente le está hablando de Dios. Y si vos sos miembro de una pastoral juvenil, de un grupo juvenil,
deberías de preguntarte, ¿cómo doy testimonio yo de que soy un cristiano, un joven católico, que vive su fe alegre y que es capaz de transmitir a los demás? O simple y sencillamente somos uno más que llega, se sienta, pero no es parte de. Entonces, el Papa ha dicho algo muy importante, que muchos papas lo han dicho. Es importante el amor. Para atraer, claro, el amor. Si el amor fraterno es el mandamiento nuevo que dice San Juan en el capítulo 13, versículo 34, si es la plenitud de la ley, el amor es la plenitud de la ley, decía San Pablo en Romanos 13:10. Entonces, si es lo que mejor manifiesta nuestro amor a Dios, entonces el amor fraterno debe ocupar un lugar relevante en todo plan de formación y de crecimiento de los jóvenes. Entonces, educar a los muchachos en el amor. Claro, pero debemos formarnos. Los que queremos educar en el amor, debemos formarnos en el amor primero, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede amar lo que no conoce. Bien, a los que nos están sintonizando desde este momento, estamos hablando sobre cómo debe ser la pastoral juvenil católica, y el Papa Francisco está hablando sobre dos líneas de acción: la búsqueda y el crecimiento. Cómo impactar, llegar a los jóvenes, y también qué tipo de formación se les debe de dar. Pues bien, recuerden que pueden hacer sus comentarios. Si estás sintonizándonos martes por la mañana, estamos totalmente en vivo a través de la página El Esplendor de la Verdad y a través de Radio María Nicaragua. Pueden escribirnos a la página de Radio María Nicaragua, a la página El Esplendor de la Verdad. También en YouTube están transmitiendo en vivo. Pueden hacerlo también al WhatsApp de Radio María Nicaragua, que es el 8590-1457. 8590-1457. Y pueden hacer sus comentarios. Pueden también dar algún testimonio, ¿verdad? Yo siempre he dicho, este programa está dirigido a los jóvenes, pero no necesariamente los que nos escuchan son solo jóvenes. Porque todo esto es importante para todos, padres de familia, educadores, el sacerdote, el catequista, el obispo. Todos necesitamos estar claros de estas líneas de acción que está proponiendo el Papa para la pastoral juvenil católica. Ahora, el Papa también tiene un acápite en la exhortación que habla sobre los ambientes adecuados. Sí, queremos una pastoral juvenil, pero deben estar en ambientes adecuados. Bien, dice el Papa, en todas nuestras instituciones necesitamos desarrollar y potenciar mucho más nuestra capacidad de acogida cordial. Esto está hablando en general, no solamente para los jóvenes. Repito, en nuestras instituciones necesitamos desarrollar y potenciar nuestra capacidad de acogida cordial. Muchos jóvenes, ya hablando específicamente de los jóvenes, el Papa, muchos jóvenes se sienten hoy hijos del fracaso, porque los sueños de sus padres y abuelos se quemaron en la hoguera de la injusticia, de la violencia social, del sálvese quien pueda. ¿Cuánto desarraigo?, dice el Papa. Hay muchos jóvenes hijos del fracaso. Si los jóvenes crecieron en un mundo en cenizas, no es fácil que puedan sostener el fuego de las grandes ilusiones y proyectos. Nosotros debemos entonces responder, dice el Papa, a esa necesidad de los muchachos. Los muchachos vienen muchas veces de familias destruidas. Los muchachos vienen de familias disfuncionales, a veces donde solo está el papá o la mamá, o no está ninguno de los dos y los crían parientes. A veces vienen de lugares donde hay violencia doméstica, hogares
donde en lugar de ellos sentirse protegidos, se sienten intimidados, violentados. Incluso vienen de hogares donde puede que tengan a todos sus familiares, pero sus padres, sus abuelos, tienen sueños frustrados que no pudieron realizar, negocios que no pudieron emprender, capacidades que no pudieron desarrollar, estudios que no pudieron realizar. Y todas esas cosas, los muchachos se van cargando de esos fracasos, lamentablemente. Y entonces, eso a ellos como que se les mete en su mente, en su ser, y les impide soñar, les impide crecer. Sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde hay mucha pobreza, hay injusticia social. Entonces, los muchachos no ven alternativas, no ven, inclusive, algunos dicen, ¿para qué voy a estudiar? Inclusive estudio y no consigo trabajo. ¿Y para qué voy a desarrollarme en tal cosa si nunca lo voy a hacer? ¿Por qué voy a desarrollarme en algo artístico, en pintura, en canto, en un deporte si aquí no hay posibilidades? Entonces hay sueños frustrados que los muchachos ven futuros inciertos. Entonces dice el Papa, nosotros debemos responder creando espacios fraternos y atractivos donde los muchachos puedan encontrar vida con sentido. Eso dice el Papa. Encontrarle sentido a la vida. Porque hay muchos jóvenes que no le encuentran sentido a la vida. Y es por eso que llegan a un punto a decir, ya no quiero seguir viviendo. O son extremos, ¿no? Porque de repente algunos se desvían y dejan que sus vidas se malgasten en vicios, en tonterías. Se está perdiendo la juventud. Se van llenando de ausencias, de desilusiones, de fracasos, y no ven esperanza. Entonces pasa que nosotros debemos crear espacios distintos para los muchachos, dice el Papa. Y dice en el número 17 de la exhortación, debemos crear hogar, crear familia. Dice el Papa, hay que crear hogares, casas de comunión. ¿Y qué es una casa de comunión? Bueno, dice el Papa, es tejer lazos que se construyen con gestos sencillos, cotidianos y que podemos realizar. Un hogar necesita de la colaboración de todos. Y eso implica que los muchachos, los jóvenes, tienen que sentirse partícipes. Esto es algo importante. Y voy a ahondar en esto porque muchas veces en estos proyectos juveniles, a veces los muchachos no se sienten ni incluidos o no se sienten partícipes. Y eso evita que se comprometan. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener espacios donde los muchachos se sientan identificados y que promuevan el sentido de pertenencia. Y eso es lo que hace hogar, eso es lo que hace familia. Porque les decía, de repente en sus propias familias los muchachos no se sienten, no tienen ese sentido de pertenencia. Se sienten que sobran, que no son importantes. Y entonces, es lo que debemos hacer en nuestros grupos juveniles, potenciar eso. Un hogar que necesita que todos sean partícipes, que se sientan importantes. Y eso implica, dice el Papa Francisco, implica pedirle al Señor que nos regale la gracia de aprender a tenernos paciencia. Imagínense, aprender a perdonarnos, aprender todos los días a levantarse, a volver a empezar. A no decir ya todo está perdido, ya no se puede hacer nada. Esa desesperanza es la que nos está carcomiendo la vida y el alma a nuestros jóvenes. Y después pasamos a adultos y vamos con esas carencias. Y es por eso que hay muchos adultos que no pueden transmitir felicidad,
que llegan a tener hijos y no les pueden inculcar sueños, una vida con sueños, que piensen en algo mejor, en desarrollarse. ¿Por qué? Porque desde jóvenes se les impidió o no se les crearon espacios para ello. En este marco, dice el Papa, necesitamos instituciones que ofrezcan lugares propicios para los muchachos. Es decir, si vamos a tener una pastoral juvenil, por ejemplo en la parroquia, de repente no hay donde ellos se reúnan. Siempre ahí los dejan en el patio a los pobres. Y si llueve y quieren entrar a la parroquia, pues no los dejan entrar porque lo van a ensuciar. Y entonces hay que crear espacios para los muchachos. Tienen que ser espacios, dice el Papa, donde ellos puedan acondicionar a su gusto, donde puedan entrar y salir con libertad, lugares donde lo acojan y donde puedan acercarse espontáneamente, porque de repente ven la parroquia, ven el Santísimo, ven a las imágenes y de repente hay muchachos que no quieren saber nada de eso, lamentablemente sí es, y eso no los atrae. Pero si hay espacios que tengan un atractivo para el muchacho y digan, bueno, este es el salón donde se reúne la pastoral juvenil y ven esos colores y la música y el entusiasmo, eso es atrayente para los muchachos. Un muchacho dice, bueno, ahí me gustaría estar, ahí, claro, sientan esa confianza de encuentro. Entonces, algo así, dice el Papa, es lo que han logrado los oratorios y los centros juveniles. Tienen esos espacios donde pueden ellos llegar a practicar, a fomentar el deporte, tienen canchas. Algunos van a decir, pero si en nuestras parroquias no tenemos eso, pues hay que buscar los espacios, buscar esos espacios de acondicionarlos, donde ellos pueden recrearse. Ahora, el Papa habla de numerosas cosas que no voy a ahondar ya por el tiempo, pero el Papa habla de también la importancia de la formación cultural en los muchachos. La Iglesia siempre quiso desarrollar en los jóvenes espacios para la cultura. Imagínense, donde se pueda declamar, donde se pueda escribir, donde puedan tener espacios para leer libros que les gusten, donde después se comenten y en ese acompañamiento se les vaya indicando cuál es la buena lectura, cuál es la mala. Expresiones artísticas como el teatro, la pintura, dice el Papa. Eso le gusta a los muchachos. Hay que potenciar eso. Y también la práctica deportiva, claro. En muchos adolescentes y jóvenes, dice el Papa, se despierta especial atracción por el contacto con la creación. Y es por eso que dice el Papa, han tenido mucho éxito estos Boy Scouts, por ejemplo. Entonces no se trata de que la pastoral juvenil se convierta en Scouts, no. Pero sí tomar elementos. Yo tuve experiencia cuando era joven con los Scouts. Hicimos actividades en conjunto con pastoral universitaria en este caso. Y fue excelente, fue una maravilla. Cosas que se aprenden, que son útiles. Esas son las cosas que necesitan los muchachos. Pero dice el Papa, ya para terminar, estas y otras diversas posibilidades se abren a la evangelización de los jóvenes. Pero, dice el Papa, no debemos olvidar lo más importante, la palabra del Señor, que es siempre viva y eficaz. La presencia de Cristo en Eucaristía, que nos alimenta. El sacramento del perdón, que nos libera y fortalece. Así como la inagotable riqueza espiritual de la tradición de la Iglesia, el testimonio de los santos. Hay grandes cosas para darle a los muchachos, no se las ocultemos, llevémoselas. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos mejores padres de familia, los adultos, que seamos mejores guías para los muchachos. Los muchachos nos necesitan. De repente ellos no quieren saber nada de nosotros porque solo somos regañarlos, solo somos darles órdenes. Démosles un voto de confianza a los muchachos. Dios les ha dado un voto de confianza. El Papa les da un voto de confianza. Hagámoslo nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos dé la gracia de poder acercarnos a los muchachos y darles un buen testimonio. Muchas veces nosotros, los padres de familia, los educadores,
catequistas, sacerdotes, adultos en general, hemos dado tantos malos testimonios a los muchachos. Pidámosles perdón a Dios y levantémonos y pidámosle la gracia de su Espíritu para que nos ilumine y nos enseñe los caminos con los cuales podamos ayudar que en nuestra iglesia haya una pastoral juvenil como Dios quiere, como el Señor manda. De la mano de María, nuestra Madre, la Madre del Amor Hermoso, a ella, a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles, le pedimos que nos proteja y nos guarde, sobre todo a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.